Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hemos venido desde hace ya unos cuantos meses aprendiendo del libro de Marcos. Y hoy vamos a tocar un punto muy importante, un tema muy importante del capítulo 9 de Marcos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 9 de Marcos. En algunas Biblias aparece el capítulo 9, aparece la transfiguración, aparece desde el versículo 1, pero en la Biblia que yo tengo aparece desde el versículo 2, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Versículo 2 hasta el versículo 13. El título que le coloqué es el mismo que aparece allí, la transfiguración. Es un tema que verdaderamente para nuestras vidas quizás no llame mucho la atención esta expresión de lo que aparece allí, de la transfiguración. Estamos ubicados, Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13. Vamos a leer su palabra. Dice la palabra del Señor: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Es interesante ver todo lo que aconteció en este momento donde nuestro Señor Jesucristo se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, ¿qué es la transfiguración? ¿Qué quiere decir eso de la transfiguración? El diccionario lo define como hacer cambiar de figura, de aspecto o de forma una persona o cosa. Vuelvo a repetirlo. Es hacer cambiar de figura, de aspecto o de forma una persona o cosa. Cuando hablamos de transfiguración en lo espiritual, ya a lo que la palabra dice, como sucedió con nuestro Señor Jesucristo, es el cambio de apariencia del Señor, de la forma mortal del cuerpo con el cual sufriría y moriría, a una forma glorificada con la cual resucitaría de los muertos. Vuelvo a repetir esa. Dice, cuando hablamos de la transfiguración en lo espiritual, dice, es el cambio de apariencia del Señor, de la forma mortal del cuerpo con el cual sufriría y moriría, a una forma glorificada con la cual resucitaría de los muertos. Ahora, nosotros teniendo claro lo que es la transfiguración, Jesucristo ve la necesidad de tomar a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué a ellos y no a los demás apóstoles? El primero que escoge es a Pedro. Pero ¿cómo era Pedro? ¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Cómo hemos oído que es impulsivo? Una persona impulsiva que no podía estar quieta, no podía estar callada. Si vemos el capítulo 8
versículo 33, un poquito más atrás, en este mismo libro de Marcos, 8:33, mire lo que sucedió allí. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos allí que nuestra hermana Sandra habló en la prédica del domingo pasado sobre esta parte. Cómo Jesucristo tuvo que reprender por haber reconvenido ante el tropiezo que estaba pensando a la decisión que Jesús tenía que tomar para ir a la cruz del Calvario. Porque Jesucristo, en ese capítulo 8, Jesús anuncia su muerte, como dice el versículo 31 del capítulo 8. Entonces, Jesucristo trató de enseñarle, de mostrarle lo que iba a ser de su vida, lo que iba a suceder, y él anuncia su muerte, y es cuando Pedro sale con estas palabras. Mira, que no se te ocurra hacer eso. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviendo de tropiezo porque él venía para esto, para eso vino Jesucristo a este mundo. Él vino para dar su vida en la cruz, pero él tenía que prepararlos a ellos, él tenía que darle conocimiento, él tenía que darle la información para que ellos supiesen qué era lo que iba a suceder. Entonces, por eso él toma a estos 3 varones para poderles transmitir, para poderles enseñar lo que ellos deberían saber, lo que ellos deberían de conocer. Al primero que llama es a Pedro, al segundo que llama a Jesús, llama a Jacobo, y al tercero a su hermano Juan. Entonces, si buscamos en Lucas capítulo 9, vamos un poquito más adelante, estamos en Marcos, vamos a pasar al libro de Lucas capítulo 9, para que podamos ver allí algo muy importante. Lucas capítulo 9, versículo del 51 al 56. Lucas 9. ¿Estamos ubicados? Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice la palabra, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense lo que ellos pensaron hacer allí cuando estas personas no lo quisieron recibir. Entonces el versículo 55, entonces volviéndose Jesucristo, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vuelvo a repetir ese versículo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vemos que aquí había una situación que se había presentado y por esta situación de lo que la actitud de Pedro, la actitud de Juan y de Jacobo, Jesucristo tenía que enseñarle, tenía que mostrarle ese carácter que tenía, que no era el que era correcto para poder transmitir lo que deberían ellos transmitir como siervos del Señor. Esto sucedió después de la transfiguración. Esto que acabamos de leer del Lucas 9, sucedió después de la transfiguración y nuestro Señor, sabiendo cómo somos los seres humanos, así como Jacobo y Juan, que todavía ellos viendo lo que vieron después de la transfiguración, tomaron esta actitud mostrando falta de amor y misericordia. Y Él tuvo que reprenderlos por eso. Ellos ya habían pasado la transfiguración, habían visto lo que había sucedido allí con Jesucristo y la presencia de Elías y de Moisés. Entonces tomó a Pedro, a Jacobo y Juan para que pudieran entender que Jesucristo era 100% humano, con necesidad de descansar, de comer, que en su naturaleza humana era tentado en todo, como somos tentados ustedes y yo. Todos somos tentados cada día.
pero que también era 100% divino, Él era 100% Dios, que podía perdonar pecados, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, y que iría a la cruz donde la ira de Dios sería sobre Él, sobre Cristo, para pagar por los pecados de todos los hombres, los pecados tuyos y los pecados míos, los pecados de toda la humanidad. Él venía con ese propósito. Al momento de la transfiguración mostró su futura gloria, porque Jesús es la representación de la gloria de Dios. Jesucristo es la representación de la gloria de Dios, porque ver en ese momento a dos hombres del Antiguo Testamento, dos hombres del pasado, los discípulos pudieron ver clara evidencia de una vida más allá de esta vida. Pueden imaginarse ver a Moisés, ver a Elías. Para ellos Moisés había pasado de este mundo hacía más de 1400 años y que se apareciera allí vivo. Sabemos por la palabra que Elías fue arrebatado vivo y habían pasado ya 900 años y allí estaban vivos los dos delante mostrando esa gloria, mostrando claridad por medio de este hecho, lo que ellos se preguntaban en Marcos 9:10. Marcos 9:10, un poquito más atrás. Ellos se preguntaban, cuando ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos no entendían qué era aquello de resucitar de los muertos. Entonces, aquí le estaba tratando de mostrar para que vieran a través de la presencia de Elías y de Moisés, de que él tenía el poder para todo eso, era Dios mismo, mostrando el poder, la autoridad sobre la vida. Habían pasado 1400 años que había fallecido Moisés, que Dios mismo se tuvo que llevar el cuerpo. ¿Con qué propósito Dios se llevó el cuerpo de Moisés? Con el propósito de que no lo fueran a adorar, no lo tuvieran allí metido en un sarcófago para adorarlo, para cargar a Moisés para arriba y para abajo adorándolo. Porque ellos sabían cómo es Dios sabe cómo somos nosotros para adorar cosas, para adorar lo que no es Dios, para adorar lo que no es Jesucristo. Por eso el mismo Dios, cuando establece la ley en los 10 mandamientos, el primero dice: no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te le inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Él no te va a compartir con Satanás. Él no te va a compartir con las cosas de este mundo. Por eso dijo esas palabras. No te harás imagen. ¿De quién? De Jesucristo, de María, de nadie, ni de Jacobo, ni de Juan, ni de Pedro, de ninguno de ellos te vas a hacer imagen. Porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Pero no un celo de eso como el celo humano, que es un celo enfermizo. No, un celo porque Él no te va a compartir con otro que no sea su Hijo amado, su Espíritu Santo y su propia presencia. Entonces, estaba mostrando a través de ello el poder y la autoridad que Él tenía sobre la vida. Solo así ellos podían entender cuando Jesús resucitara en el día postrero. Esto lo estaba haciendo Jesucristo para que ellos pudieran entender lo que iba a pasar. Todo esto lo realizó con el propósito de que ellos, al ver al Señor pasando por todo el proceso de castigo, maltrato, vejación y muerte, pudieran entender todas estas cosas. Pero no fue así. Después de la crucifixión de Jesús, ellos se llenaron de miedo, se llenaron de mucho temor. Veamos lo que sucedió. Vamos a buscar Juan capítulo 20. El libro de Juan, está un poco más adelante, está Marcos, Lucas y después está Juan. Vamos a buscar Juan capítulo 20. Versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Mire lo que sucedió allí. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Ustedes se pueden imaginar que nosotros tenemos una noche en un sitio todos reunidos, con todas las puertas cerradas, y de repente se presenta una persona ahí en medio nuestro. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos saldríamos corriendo? ¿Ah? Se llenaron de pánico. Bueno, hay una costumbre en la vida de nosotros los seres humanos, que es cuando alguien fallece hacemos un velatorio. Ese velatorio surge porque en antaño muchas personas fueron enterradas vivas que parecía que estaban muertas. Mi papá me cuenta que él una vez estaba en un sitio así en La Victoria, cuando él era joven, y había fallecido un muchacho, y toda la familia estaba allí llorando y triste porque había fallecido el joven. Y lo tenían puesto en un sitio alto, como una mesa, y lo tenían con un poco de velas alrededor. Y el muchacho de repente empezó a toser y se levantó. Ahí no quedó nadie. Entonces, ¿para qué lo estaban velando? Pues, entonces, así pasa con nosotros. El susto, el miedo que se viene a nuestras vidas, nos hace tomar decisiones así como esa, salir corriendo y a esconderse, pues. Y a nosotros nos pasa esas cosas, como seres humanos. ¿Cuántas veces no hemos pasado sustos de noche? ¿Cuántos sustos hemos pasado? Yo que viví en una finca, viví unas experiencias muy fuertes con ese tipo de cosas por el miedo, porque el miedo te hace ver cosas. Te hace ver cosas que no existen, pero el miedo te hace ver cosas. Entonces, esto también le pasó a ellos. En Lucas 24, vamos a Lucas 24, un poquito más atrás, el capítulo 24, versículo 37, para que podamos ver allí cómo somos de valientes. Lucas 24, versículo 37. Vamos a leerlo desde el 36. Dice el título, Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él tuvo que hablarles, él tuvo que mostrárseles allí y decirles, ¿por qué están asustados? ¿Por qué estáis turbados? Y vamos a seguirlo leyendo, vamos a leer un poquito más, hasta el 39. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Pero el miedo es una cosa muy grande, el miedo te hace cosas muy, muy increíbles. Así muchas veces estamos nosotros. No creemos que Jesucristo resucitó. No creemos que está vivo. No creemos que está a la diestra del Padre. Muchas veces andamos asustados con miedo. Tenemos a Cristo y andamos como que si no lo tuviésemos. ¿No nos pasa eso? Tenemos a Cristo, pero andamos como si no lo tuviésemos. Él nos dejó al Espíritu Santo y andamos en este mundo como que si estuviésemos solos. Cuando dijo, allá en Mateo 28:20, que estaría con nosotros algún momento. ¿Algún momento? Todos los días. Estaría con nosotros todos los días. ¿Y por qué nosotros no creemos que Él está con nosotros todos los días? ¿Por qué pasa en nosotros que nosotros no creemos lo que el Señor nos está diciendo? Cuando Él dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Él viene a nuestras vidas, Él toma nuestras vidas, pero es cuando nosotros se lo permitimos, porque si nosotros se lo permitimos, no. Porque nosotros lo podemos decir de boca, pero de corazón, verdaderamente estamos permitiendo que Jesucristo tome el control, que su Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Verdaderamente estamos creyendo lo que Él nos está diciendo. Verdaderamente nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. No, hermano, muchas veces andamos como que si no tuviéramos al Señor a un lado. Y andamos asustados, y andamos preocupados, y andamos irritados, pero entonces no estamos confiando en el Señor.
No estamos descansando en Él. Estamos confiando en nosotros mismos, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias decisiones, en nuestros propios conocimientos. Entonces ahí es donde fallamos y erramos, porque no estamos confiando, no estamos poniendo nuestra confianza en Él. Vamos a continuar en el versículo 3 de Marcos 9. Vamos otra vez para Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 3. ¿Cómo dice allí? Marcos capítulo 3, capítulo 9, versículo 3. ¿Cómo dice? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Muy blanco. En Lucas 9, 29, vamos a leer Lucas 9, 29, un poquitico más abajo. Dice, Lucas 9, 29. No, me equivoqué yo. En Lucas. Sí, no, en Lucas. Que estamos en Marcos. Vamos a leer Lucas 9, 29 para que nos aclare un poquito más. Lucas 9, 29. Lucas 9, 29. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, allí estamos viendo algo muy importante. Jesucristo estaba allí reunido con ellos, pero Él estaba orando. Y cuando Él comenzó a orar, la apariencia de su rostro se hizo otra. Fue cambiando su apariencia. Ahora pregunto, ¿esa apariencia fue de afuera para adentro o fue de adentro para afuera? Fue de adentro hacia afuera. Se fue haciendo resplandeciente. Vamos ahí a Mateo 17, 2. Al primer evangelio. Mateo 17, 2. ¿Cómo dice allí? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Podemos ver el resultado de la oración cuando Jesús comenzó a orar, a clamar. Fue cambiando la apariencia de su rostro, como dice en Lucas 29, y como hasta sus vestidos cambiaron, y es allí cuando aparece rodeado de la gloria. Pero esa gloria venía de dentro de Jesús hacia afuera, como dijo el mismo apóstol Juan en el capítulo 1:14. ¿Se recuerda cuando Juan habló del verbo? Vamos al capítulo, vamos a Juan, al último de los evangelios. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Juan pudo escribir eso? Porque Juan estaba allí. Eso lo escribió mucho después, pero que Juan estaba allí cuando él vio esa gloria en Jesucristo. Vio, por eso pudo describirlo, porque él lo vio y él lo experimentó. Viendo a Jesús junto a Moisés y a Elías. Aquí se estaba revelando la naturaleza divina de Jesucristo. El mismo Juan dice en el capítulo 1:4, ahí donde estamos, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es Dios, por eso comenzó a resplandecer la gloria que ilumina, que alumbra el corazón de todo aquel que viene a Él. Lo que impresiona de todo esto es como Jesús en la humildad de su corazón nunca mostró esa gloria de forma pública. Él nunca mostró quién era en verdad de una forma pública, porque nadie le iba a entender. Eso yo me imagino
que usted se ponga delante de una persona resplandeciente que alumbre, que no lo puedes ni mirar, ¿qué va a suceder en ti? ¿Vas a creer más en el Señor o vas a tener miedo y vas a arrancar, a correr? Es lo que Jesucristo conoce el corazón del hombre. Y Jesucristo nunca utilizó esto para hacerlo público. Y en el momento que la gloria de Cristo es manifestada, aparecieron Moisés y Elías, rodeados de gloria, como dice Lucas 9, 30, 31, que acabamos, Lucas 9, 31. Vamos a Lucas 9, 31. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Qué interesante que ellos pudieron oír que Elías y Moisés hablaban de esto, que hablaban de su partida que iba a tener que cumplir Jesús en Jerusalén. Lo interesante de este momento que revela Lucas es que hablaron de la partida porque Jesús iba a ir a Jerusalén. Lo que nos enseña aquí se relaciona con Moisés, porque la palabra partida quiere decir éxodo, significa éxodo. Vemos entonces que hay un paralelo entre el éxodo de Moisés para libertar a los judíos de la esclavitud de los egipcios y el éxodo de Jesús para pagar en la cruz por el pecado del hombre. ¿Pueden entender eso? El éxodo de Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, que duraron 400 años esclavizados en Egipto, y Dios utilizó a Moisés para libertarlos. Y así también Jesucristo, hay un paralelo, porque Jesucristo en ese momento, la palabra partida que utiliza allí es también significa éxodo. Entonces vemos que también Jesucristo usó el éxodo para pagar en la cruz por el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos libres. ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque todo aquel que viene a Jesús, todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que reconoce su pecado delante del Señor, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Cuándo? Todos los días que usted falle. Todos los días que usted falle, tiene que ir delante de la cruz, delante de Cristo y pedirle perdón. Porque si no lo hacemos, pasamos a ser personas orgullosas que queremos resolver nuestros problemas por nuestros propios medios, por nuestros propios conocimientos y por nuestra propia sabiduría. Pero no es así. Necesitamos de Cristo todos los días de nuestras vidas para que sea Él limpiando y cambiando y transformando nuestras vidas. No es que vamos a estar pecando todo el tiempo para venir a Jesucristo. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que vas a fallar, pero es para que cuando falles, cuando cometas un error en tu vida, cuando peques en tu vida, le pidas perdón al Señor. Y no es que vas a seguir pecando, no es para no pecar más. Es para que el Señor vaya limpiando, vaya cambiando, vaya transformando tu vida para hacerte un hombre conforme a la estatura de Cristo. ¿Vas a ser perfecto? No vas a ser perfecto en este mundo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como somos muy orgullosos, como somos muy prepotentes y como somos muy jactanciosos, si somos perfectamente buenos como Dios, entonces no vamos a creer que somos la última pepsicola del desierto. Por eso es que muchas veces podemos caer en nuestras vidas, pecar en nuestras vidas, porque muchas veces esa jactancia y esa prepotencia de nuestras vidas nos va a llevar a que pasemos por un examen y vamos a fracasar en ese examen, para que nos demos cuenta que dependemos de Cristo todos los días de nuestras vidas. Dependemos todos los días. Por eso el salmista dice, de mañana me presentaré, en la tarde me presentaré, de noche me presentaré. Todo el momento tenemos que presentarnos delante de Él, pedirle perdón y pedirle sabiduría para guiar nuestras vidas. Entonces, aquí vemos algo muy importante para nosotros, una enseñanza. Tenemos la imagen de uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Allí están Juan, Jacobo y Pedro viendo y oyendo no solamente al Mesías prometido, sino a Dios encarnado en Jesús. Más aún viendo allí a Moisés, que había muerto y ahora estaba allí vivo, mostrando lo que es ser resucitado. Y a Elías, que fue arrebatado vivo, estaba también allí.
Elías fue arrebatado con un carro de fuego. Elías no llegó a ver muerte. Nos enseña la palabra en el Antiguo Testamento. Él no llegó a ver muerte. Dios se lo llevó, Dios lo levantó de la tierra, así como levantó a Enoc, otro hombre de Dios, que Dios se lo llevó sin que viera muerte. Entonces vemos dos situaciones juntas mostrándose para la vida de Pedro, de Juan y Jacobo. Pero Pedro, movido por sus emociones y como nunca podía mantenerse callado, vamos a ver lo que dice en Marcos 9:5. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 5. ¿Estamos ubicados? Marcos 9:5 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no podía estar quieto, tenía que decir algo. Él tenía que decir algo, pero Jesús no dice nada, pero interviene nuestro Padre Celestial en el Marcos 9:7, un poquito más abajo. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Ahí no, Jesucristo no dijo nada, pero mire lo que dice en Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Imagínense el mismo Dios interviniendo en ese momento cuando Pedro dice estas palabras. Mira, pon cuidado lo que te estoy diciendo. Pon cuidado a mi hijo. Óyelo. Oye lo que te está diciendo. Dios está revelando quién es su hijo y lo que debían hacer. Y lo dijo igualmente como sucedió al bautizarse Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con la diferencia que aquí Dios habla a Pedro y le dice: a él oíd. A él oíd. Y esa misma voz es la que habla a cada hombre hoy en día. Y cuando él dice a él oíd, en este tiempo que estamos viviendo en el mundo, hay muchas voces hablando en nuestras vidas. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estamos oyendo cada uno de nosotros? ¿Quién nos está hablando a nuestras vidas? El Salmo 95:8 es muy bonito como manifiesta. Vamos a buscar Salmo 95. Salmo 95, versículo 8. Salmo 95, versículo 8. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masás en el desierto. No endurezcamos nuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Endurecer el corazón es cuando oímos la voz de Dios, pero la ignoramos. Y no reconocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Estamos rechazando la máxima voz del reino de los cielos cuando nosotros no aceptamos la obra de Cristo para con nuestra vida aquí en la tierra. Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes, atentos, qué voz nos está hablando, qué voz estamos oyendo, qué voz está transmitiendo a nuestra vida guía, enseñanza, corrección, disciplina y sobre todo ese amor especial que solo viene de Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice el versículo 8 y 9 de Marcos 9. Versículos 8 y 9. Dice la palabra: y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto,
sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Vuelvo a repetirlo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Por eso es que el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, lo escribe aproximadamente a los 85 años después de Cristo. A los 85 años después de Cristo es que él escribe el libro de Juan. Y él manifiesta lo que vio, como leímos ahí en Juan 1:14. Y después Juan escribe el Apocalipsis cuando estaba exiliado en la isla de Pasmo. La palabra griega de Apocalipsis traducida quiere decir revelación. La palabra griega Apocalipsis, Apocalipsis está escrito en griego. Y la traducción de la palabra Apocalipsis es revelación, que significa descubrir o develar una realidad que no había sido antes percibida. Juan, así guiado por un ángel, escribe esta revelación para enseñanza y guía de lo que ha de venir, que es el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación. Este ángel se le aparece a él cuando él estaba en la isla de Pasmo para que escribir el Apocalipsis. Pedro, Jacobo y Juan, como dice en Marcos 9:10, guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Manifiesta aquí que obedecieron guardando lo que Jesús les pidió, pero estaban discutiendo, no dice que hablaban, y por lo que podemos ver en varias ocasiones, siempre los apóstoles estaban discutiendo, así como muchas veces nos pasa a nosotros. Y lo que nos lleva a eso nos lleva es la inseguridad, los temores, los deseos de mostrar que sabemos más que los demás. Ahí podemos ver que Dios va a trabajar en nuestras vidas. Si obedecemos, habrá cambio, pero si no le gusta, si lo que a uno le gusta es contender y demostrar por el orgullo que se puede anidar en nuestras vidas, estaremos pasando por el examen hasta que obedezcamos y aprobemos aceptando la enseñanza. Cuando Dios pone situaciones difíciles en nuestra vida para enseñarnos y nosotros no cambiamos, vamos a volver a pasar por el examen. No cambia, vas a volver a pasar por el examen hasta que apruebes el examen, cambiando, disponiendo tu vida en sus manos para que el Señor haga el cambio, la transformación que tiene que hacer. Eso es un trabajo en nuestras vidas. La salvación es inmediata, pero la transformación es lenta. Todo va a depender de nuestro corazón y la disposición que nosotros tengamos para someternos a la voluntad del Señor. Porque muchas veces nuestro corazón se endurece, muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y dejamos que nosotros mismos seamos los que tomemos el control y llevamos una vida con altos y bajos muy profundos. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo, no nos estamos sometiendo y no estamos entendiendo la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros estemos siempre atentos, siempre pendientes de lo que estamos oyendo, de lo que estamos haciendo. Ellos continuaron con dudas y preguntaron en Marcos 11. Vamos a leer Marcos 9:11. Marcos 9:11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que hicieron como está escrito de él. Ellos se estaban basando en la palabra del libro del profeta Malaquías, porque en el profeta Malaquías, vamos a buscarlo, el profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. Pasamos Mateo, pasamos
al libro de Malaquías. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 5. ¿Estamos ubicados? Malaquías capítulo 4, versículo 5. Como ellos conocían de la palabra del Antiguo Testamento, lo que es la Torá, ellos por eso oían de que se decía que primero iba a venir Elías. Por eso ellos hacen estas preguntas. Por ellos se preguntaron, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Porque los escribas conocían, eran los que escribían, por eso le llamaban escribas. Eran los que iban pasando la información de la Torá. Y ellos se estaban basando en estas palabras. Dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Son las palabras que Dios transmitió a través de Malaquías. Ellos tenían una gran confusión al poder ver en la transfiguración a Elías y por eso hacen esta pregunta, porque Elías lo ven después, no antes de ver al Mesías, a Jesús. Ellos primero vieron a Jesús, al Mesías, y después que ven a Elías en la transfiguración. Esto le causó a ellos una inquietud y por eso hacen esta pregunta. Y Jesús le dice en Marcos 9, 12 y 13. Vamos otra vez a Marcos, capítulo 9, para oír la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Entonces, cuando Jesús dice que Elías ya vino, se refería a Juan el Bautista, como dice en Lucas, en Lucas 1. Vamos acá, Lucas, voy a leérselo aquí como lo escribí para poder darle la información. Dice, cuando Jesús dice que Elías ya vino, se refería a Juan el Bautista, como dice en Lucas 1, cuando el ángel le dice a Zacarías que sus oraciones fueron oídas y Elizabeth le daría un hijo que se llamaría Juan, y que desde el vientre de la madre será lleno del Espíritu Santo, y que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, e irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Fíjese, él dice allí que irá delante de Jesús con el poder y el espíritu de Elías. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está enseñando con esto? El Señor él está enseñando a ellos que Juan venía con el Espíritu Santo que guió a Elías. Ese mismo Espíritu Santo que dice que desde el vientre iba a estar con él, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu que guió a Elías y le daba la autoridad que Elías tenía. No que Elías reencarnara, que muchos de los que creen en la reencarnación se basan en este pasaje. Para decir, mira, ahí reencarnó, Elías reencarnó en Juan el Bautista. No fue así. Ahí lo que está diciendo que él venía con la autoridad porque tenía el Espíritu Santo y le iba a dar esa autoridad a Juan el Bautista. Algunos creen y afirman e interpretan mal las Escrituras, y cuando él dice que Elías vendrá primero, se cree que es cuando habla de los dos testigos que se mencionan en Apocalipsis 11. Cuando habla de esos dos testigos, se cree que es Elías y Moisés que van a estar allí, como esos dos testigos. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos esto. Y ahora, una pregunta, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto de la transfiguración, de la forma como Jesucristo se manifestó orando a su Padre Celestial allí? ¿Qué podemos aprender? Primeramente,
que qué tan cerca e íntimamente deseo conocer yo y estar con Cristo. ¿Qué tanto deseo yo estar con Cristo? Estos 3 discípulos eran el círculo más cercano, los que siempre estaban con el Señor. Segundo, ¿cuánto yo estoy dispuesto a oír su voz, aprendiendo, a internalizando su palabra en mi mente y en mi corazón? ¿Cuánto estoy dispuesto yo? ¿Cuánto está dispuesta mi vida? ¿Cuánto tiempo estoy tomando yo para estar en comunión, en oración ahí con el Señor? ¿Cuánto tiempo utilizo yo para escudriñar la palabra? ¿Cuánto tiempo puedo yo estar allí buscando en la palabra del Señor para yo crecer, conocer más a nuestro Señor Jesucristo? Tercero, estoy creyendo, estoy confiando que sus promesas serán cumplidas en mi vida. Estoy creyéndole, verdaderamente le estoy creyendo al Señor lo que Él dice en su palabra. Estoy confiando yo en el Señor para que guíe mis caminar, mis pasos. ¿O estoy dejando que la corriente de este mundo, las presiones de este mundo, las mentiras de este mundo sean las que tomen el control de mi vida? ¿Qué estoy haciendo como hijo del Señor? ¿Estoy confiando verdaderamente en Él? ¿Estoy descansando en Él? ¿Ando angustiado, ando preocupado, ando atemorizado? Entonces, ¿estoy creyendo o no estoy creyendo? Ahí es donde está la diferencia, hermano. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Qué he aprendido yo en el caminar con el Señor? ¿Qué tanto estoy confiando yo en Él para con mi vida? Cuando Él me dice, no temas, pequeña manada. Ustedes son ovejas de mi prado. Son la niña de mis ojos. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros, nuestro Padre Celestial? ¿Cómo estamos viendo nosotros a Jesucristo? ¿Cómo lo estamos viendo para con nuestra vida? Él se tuvo que transfigurar allí para que ellos pudieran entender, comprender lo que era la resurrección, porque ellos no entendían. Había una batalla, una lucha en ellos. ¿Qué estoy aprendiendo del Señor? Estoy aprendiendo a ser manso y humilde de corazón. Estoy viendo a los demás como superiores a mí mismo, como me dice la palabra. ¿Cómo estoy viendo yo a mi prójimo? ¿Cómo estoy tratando yo a mi prójimo? Cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, Él lo redujo en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hemos entendido mal, no hemos armado los unos contra los otros. No hemos entendido la palabra del Señor para con nuestras vidas. ¿Cómo amamos nosotros al prójimo? ¿Que es difícil de sobrellevar? Sí, va a ser difícil. Pero si nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, si nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, si nosotros creemos y obedecemos lo que el Señor está diciendo, yo creo que el mundo sería muy diferente. No estuviéramos viendo a Hamás y a los israelitas matándose como se están matando. No estuviéramos viendo cómo está el mundo, todo el mundo huyendo de un sitio para otro. La gente desesperada, viajando de un sitio a otro, volando de un sitio a otro, buscando sosiego, buscando paz, buscando reposo a su vida. Cuando Jesucristo es nuestro reposo, cuando Jesucristo es nuestra paz. Solamente en Él tenemos que confiar. Amén. Bendito Padre amado, Señor. Quiero darle muchas gracias, Padre. Porque usted no es como nosotros, Señor. Tan alto como son sus pensamientos, Señor. Padre, usted nos ha dejado su palabra, Señor. Usted nos ha dejado todo esto, Señor, para que no suframos en este mundo, Señor. Pero sufrimos por ignorantes, Señor. Sufrimos porque, oh Padre eterno, nos cuesta doblegar ese orgullo, Señor. Nos cuesta doblegar nuestra vida delante de su trono de gracia, Señor. Nos cuesta entenderle, Padre eterno amado, Señor, que por amor a la humanidad, Señor, su Hijo Santo vino a nacer como uno de nosotros, Señor, con necesidades, Señor, con deseo en su corazón también, Señor. Oh Padre, pero con un amor tan infinitamente grande, Señor, que, oh Padre eterno amado, cuánto nos falta, Señor, de ese amor en nuestras vidas, Padre eterno. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Disponiendo nuestras vidas en sus manos, Señor. Aprendiendo una vez más,
un poco más de su amor para con nuestras vidas, Señor. Guárdenos de este mundo, Señor, como oró su Hijo Jesucristo. Guárdenos del mal, Señor. Guárdenos, Padre eterno, de la perversidad del corazón del hombre, Señor, que busca, oh Padre amado, Señor, su beneficio. Busca en su ego, Señor, gobernar al mundo, Señor, gobernar al hombre, Señor. Pero gracias que tenemos a Cristo, que como Él dijo, ya no os llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos, Señor. Y gracias porque buen amigo nos es Cristo, Señor. Oh, Padre bendito de la gloria, Señor. Gracias. Estamos muy agradecidos por su misericordia y bondad, Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana y deseas que Jesucristo tome tu vida, tome el control de tu vida, y deseas decirle, deseas transmitirle, deseas mostrarle lo que tú deseas en tu corazón para con Él, puedes hacer una oración que puedo ayudarte a hacerla. Dile así al Señor. Dile: Señor Jesús, en esta mañana me postro delante de su santa presencia. Le pido perdón porque usted ha hecho un sacrificio tan grande por mí. Usted dio todo por mí sin que yo merezca nada de esto. Pero hoy quiero pedirle que me haga la persona que usted quiere que yo sea. Quiero que seas mi Señor y seas mi Salvador y guíes mi vida desde hoy en adelante. Se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz por mí. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti. No quiero que salgas de aquí sin que pueda orar, clamar al Señor por ti. Si tú hiciste esta oración, pon una mano en alto, yo quiero orar por ti. Los demás, por favor, orando al Señor. Amén, amén. ¿Quién más? Amén. ¿Quién más hizo esta oración? Bendito Padre amado, Señor. Gracias por cada vida, Señor, que se encuentra aquí, que Padre eterno, Señor, está, oh Padre, dispuesto de corazón para seguirle, Señor. Quiero pedirle por sus vidas, Señor. Quiero pedirle, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que usted sea rodeándoles, Padre, con ese amor tan grande e inmenso, Señor, para que puedan sentir cada día su presencia, Señor. Y que esta palabra, Señor, Padre eterno, sea guardada en su mente y en sus corazones, Señor. Para que, oh Padre eterno amado, Señor, cuando pasen por momentos difíciles, Padre, se acuerden que usted está allí. Usted está allí para ayudarles, para guiarles, para sostenerles, para bendecirles cada día, Señor. Gracias, Padre eterno amado, Señor, por su palabra para con nuestras vidas, Señor. Porque con un gran propósito fueron plasmadas, Padre, por medio de su Espíritu Santo, usando a hombres dispuestos de corazón para servirle y seguirle, Señor. Gracias, Padre eterno amado, por permitir tener esta su palabra, porque sabemos que hay muchos en el mundo que no pueden tenerla, Señor, porque en su país está prohibida la palabra, Señor. Oh, Padre bendito amado, pero gracias, Señor, porque estará prohibida tenerla en la mano, pero usted se le revela en el corazón y la mente de aquellos que usted así, oh Padre amado, lo decide, Señor. Gracias, Padre eterno amado, Señor. En sus manos nos quedamos agradecidos, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde, mis amados.